Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a darle prosecución al tema 2 de química que trataba sobre los óxidos metálicos, conocidos también como óxidos básicos. Vamos a realizar una serie de ejercicios en su libro, en la página número 127, tienen ejercicios de aplicación. Allí nosotros entonces vamos a comenzar a dar o a ver, a ejecutar a través de estos ejercicios, de esta práctica, algunos problemas para que ustedes puedan entonces comprender con mucho más claridad cómo es el proceso de la oxidación en los metales. Para nosotros poder comprender esto un poco mejor, nosotros tenemos que remembrar un poco, es decir, hacer memoria de lo que vimos en la clase anterior, en la teoría, obviamente. La pregunta número 1 que a ustedes se les formula en estos ejercicios de aplicación dice lo siguiente: ¿cómo se forma un óxido básico? Nosotros en la teoría vimos que para que se pueda formar un óxido es importante que haya un elemento cualquiera y este elemento debería tener contacto con el oxígeno. Es de esa manera como ese elemento más el oxígeno entonces va a producir un óxido. Luego vimos que para los óxidos metálicos, como lo dice la palabra, se requiere de un metal, cualquiera de estos que esté en la tabla periódica, y junto con el oxígeno, en fusión de estos dos, va a formar entonces un óxido metálico o un óxido básico. Recuérdense que para la obtención de un óxido metálico o un óxido básico se requiere o es la unión de dos elementos, es la unión binaria de dos elementos que puedan entonces conjugarse y formar de esa manera un óxido. Como en esta fórmula general nosotros dimos un metal más el oxígeno, la pregunta es muy concisa. Dice, ¿cómo se forma un óxido básico? Entonces, ustedes ya por deducción, ya por conocimiento, por intuición, deben saber cómo se forma. Voy a tener 5 segundos para que ustedes logren escribir en su libro cómo se forma este óxido metálico u óxido básico. Bien, entonces obviamente nosotros sabemos que para que se forme un óxido básico o un óxido metálico necesitamos de un metal, cualquiera de ellos, más el oxígeno. Bien, si nosotros vemos algún elemento, algún metal en la naturaleza, por ejemplo, un metal de acero o un metal de hierro, y nosotros exponemos ese metal a la intemperie sin ningún tipo de protección o de alguna pintura anticorrosiva, este metal junto con el oxígeno del ambiente, que está en el ambiente, va a formar óxidos en ese metal. Entonces, así nosotros podemos decir que de esta manera es como nosotros podemos obtener un óxido metálico. La segunda pregunta que a ustedes se les formula en el libro, en su libro, es: ¿en cuál de los círculos se encuentra el estado de oxidación del oxígeno? O que coloreen, que utilicen un color, el que ustedes deseen, que ustedes quieran o el que tengan a mano, y digan cuál es el estado de oxidación del oxígeno. Recuerden que cuando vimos los estados de oxidación, nosotros dijimos que una de las reglas para los estados de oxidación era que el hidrógeno siempre o casi siempre iba a ser más 1 y el oxígeno siempre iba a ser menos 2. Esa es una regla universal, esa es una regla que está tipificada por las normas UPAC y nosotros no podemos alterarla. Esto está estandarizado, es decir, que ya se está hecho, ya está medido, ya está comprobado científicamente y se utiliza en todas las reglas de la química a nivel universal.
Entonces, como ya dijimos que para el estado de oxidación el hidrógeno siempre va a ser más 1, y el oxígeno menos 2, entonces ya nosotros igual, por deducción, deberíamos saber cuál es el círculo que vamos a colorear. Les voy a dar 5 segundos para que ustedes puedan colorearlo en su libro. Muy bien, entonces sabemos que ese estado de oxidación para el oxígeno es menos 2. Entonces ustedes lo colorean con el color que ustedes deseen, con el color de su agrado. Perfecto. Vayamos entonces a la pregunta número 3 o al cuestionario número 3 del libro, que les indica o nos indica a todos qué son o cómo se hace un intercambio de estado de oxidación. ¿Qué es eso de intercambio de oxidación o intercambio de estado de oxidación? Ya lo vamos a ver. Y nos dice que formulemos los siguientes óxidos. Ustedes lo tienen allí en su libro. Cuando nosotros hablamos de intercambio de estado de oxidación, esto implica que los estados de oxidación del oxígeno, de este elemento, pasan entonces a el hierro, porque este primer elemento que nosotros estamos viendo acá es el hierro. Y cuando un elemento está junto con el oxígeno, nosotros decimos que esto es óxido de hierro. Perfecto. Bien, y que este estado de oxidación del hierro, que tendríamos que conocerlo, pasaría entonces al oxígeno como carga atómica. Entonces, obviamente esto quedaría Fe2O, que el 3 del hierro pasaría para el oxígeno O3. Bien, y de esa manera entonces nosotros hacemos ese intercambio de estados de oxidación y se nos forma el nuevo compuesto, que sería óxido de hierro. Bien, para este segundo elemento, que es el rubidio, es un metal que se encuentra también en la parte de la tabla periódica. Ya nosotros vimos esto, donde están ubicados los metales y los no metales. Sería lo mismo, este 1 pasa para el oxígeno y este 2 pasa para el rubidio. Entonces esto quedaría rubidio 2, oxígeno 1, que queda implícito. Nosotros sabemos que en matemática y en la química, cuando es 1, cuando tiene valencia 1 o una carga, un peso atómico 1, eso queda implícito, pues no se coloca el 1. Entonces sería rubidio 2 y oxígeno 1, y sería óxido de rubidio. Igual pasa para el beridio. El beridio es 2 y el oxígeno es 2. Este oxígeno pasa para acá y este pasa para acá. Aquí ocurre algo que es diferente, que es que el beridio sería 2 y el oxígeno sería 2. Matemáticamente, químicamente, cuando esto es igual, nosotros hacemos el proceso de sustitución y quedaría mitad de 2, 1, mitad de 0, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y quedaría beridio 1, oxígeno 1. Y este sería entonces la fórmula para el óxido de beridio. Al igual lo hacemos para la pregunta número 4, que nos dice que formulemos la siguiente, o allí tienen unas opciones. Ustedes tienen unas opciones que es A, B, C, D y E. Entonces, si nosotros hacemos esto para acá y esto para acá, entonces nosotros decimos magnesio 2, oxígeno 2, y esto mitad de 2, 1, quedaría magnesio, y mitad de 2, 1, quedaría oxígeno. Entonces su respuesta correcta ya ustedes la deben conocer. Bien, entonces en este primer video nosotros vamos a ejecutar estos ejercicios de aplicación, y en el próximo video, que es a continuación de este, que les voy a enviar también, entonces haremos lo que es el trabajo en clase y los ejercicios que están allí. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video.